como luminares. Un momento con el Señor y un descanso para tu alma. Compartimos la palabra de Dios bajo el tema Dando gracias a Dios en todo. Colosenses 3:15. Oremos. Amado Padre, te pido que tu Espíritu Santo ilumine a los que andan en oscuridad y crean a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:15 nos dice la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Desarrollaremos el tema en 4 puntos. El primero es dando gracias por Cristo. El segundo, dando gracias por los cristianos. El tercero, dando gracias por la palabra de Dios. Y 4, dando gracias siempre. Primer punto, dando gracias por Cristo. Segunda de Corintios 9:15 nos dice la palabra de Dios: gracias a Dios por su don inefable. Primera de Corintios 15:57 nos dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo damos gracias a Dios por la salvación a través de Cristo. ¡Qué maravilloso! Las dos grandes garantías de la salvación en Cristo son que tal como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos a vida nueva. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo a las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así de que la salvación es un regalo de Dios y es eterna. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hebreos 5:9 nos dice la palabra de Dios: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segundo, dando gracias por los cristianos. Filipenses 1:3 dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Romanos 1:8 al 11 nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Así de que, amados hermanos y amigos, tenemos que dar gracias a Dios por tener hermanos en Cristo. Tiene que haber una lealtad bien fuerte entre cristianos. Romanos 12:10 nos dice la palabra del Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tercero, dando gracias por la palabra de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios es bendición cuando la haces, cuando la obedeces, cuando la obedecemos. En Jeremías 15:16 nos dice la palabra del Señor: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. A través de la palabra de Dios entendemos que no debemos temer de nada. Salmo 56:4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La palabra de Dios permanece para siempre, es decir, que sigue vigente para siempre. Isaías 48 nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No siempre había abundancia de palabra de Dios en el pueblo de Israel. Primer libro de Samuel 3:1 nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero hoy la tenemos no solamente escrita, hermanos, sino que Dios la graba en nuestra mente y corazón, estimado amigo y hermano. Hebreos 10:16: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 4. Dando gracias siempre. Primera de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tienes que dar gracias en todo, o sea, por todo y a todo momento. El ejemplo de Pablo es bastante conmovedor y a la vez fortalecedor. Pablo fue apedreado, estuvo en naufragios, estuvo preso, fue azotado y fue condenado a muerte, y aún así él daba gracias y decía: gracias, Señor. Por eso él dijo: dad gracias. Él escribió: dad gracias a Dios en todo, dad gracias. Se nos cuenta la anécdota titulada Ni una sola persona regresó para darme las gracias. Se dice que en el lago Michigan, una noche de gran tormenta, un barco chocó con un barco de pasajeros, más o menos a 2 kilómetros del pueblo de Winnetka, Illinois. De los 393 pasajeros, 279 se ahogaron. Fue un gran desastre. Un hombre llamado Edward Spencer, al ver el desastre, se metió en el lago y trató de ayudar y salvar a algunos pasajeros. Uno por uno los trajo a la playa, regresando otra vez por uno más. En total, pudo salvar a 17 personas. Desafortunadamente, en el transcurso de este acto de heroísmo, cayó Edward de cansancio. Los nervios en sus piernas eran tan dañados por el esfuerzo que hizo que nunca más volvió a andar. De ahí en adelante se quedó paralítico, prisionero de por vida sobre su silla de ruedas. En su cumpleaños de los 18 años de haber pasado este desastre, alguien le pidió relatar su experiencia y contar lo que más le impresionó de esa noche. Edward respondió: ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni uno solo. Imagínese lo que piensa el Señor de nosotros.
cuando olvidamos desde dónde nos sacó y hasta dónde nos ha llevado. Es tiempo, hermanos, de darle las gracias por su salvación, por su iglesia local, por la familia que tienes. Es tiempo de recordar todo lo que Él nos ha dado. Es tiempo de dar gracias a Dios en todo. Su hermano y amigo pastor Eliseo Galeano. Deseando que la paz del Señor Jesucristo permanezca en tu corazón. Que Dios le bendiga ricamente.